Vamos ahora a hablar de un relevamiento de Boomerang que tomó datos vinculados a lo que esperan ganar las mujeres, o al menos el monto promedio que piden justamente cuando van a buscar trabajo y le dicen cuál es la asignación de sueldo, ¿no? que el ingreso que pretenden obtener en un trabajo específico. Bueno, para hablar del tema tenemos a Karina Fara, economista, porque lo decíamos en los títulos, las mujeres esperan ganar menos que los hombres, incluso cuando piden entre 14 y 15% menos de salario cuando se habla de la comparación. Karina, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, te invitábamos porque cuando salía este tema, en la mesa de redacción hablábamos de cuáles son los motivos que hacen que una mujer pida menos salario cuando le preguntan eso en una encuesta laboral. Mira, en realidad tiene que ver con una problemática bastante profunda que ya se ha venido hablando y que tiene que ver con la feminización tanto de la pobreza como del desempleo, ¿no? Me parece que es un emergente más de este fenómeno. Las mujeres estamos más precarizadas en los trabajos. Justamente aproximadamente el 37% de las mujeres empleadas están precarizadas, mientras que en los varones esta cifra es aproximadamente el 32%. La verdad que es un emergente más de todos los obstáculos laborales que nos encontramos las mujeres a la hora justamente de desempeñarnos en el mercado laboral. La mayor carga de horas en las tareas domésticas, sí. Este fantasma que siempre está de, bueno, te podés quedar embarazada, sí, y te voy a tener que dar licencia, y entonces esto hace que cuando tienen que optar por emplear a una mujer o a un varón en un determinado puesto de trabajo, siempre se opte por el varón porque justamente no se queda embarazado, ¿no? Claro. Y entonces, en este sentido, las mujeres hemos visto perdido nuestros derechos frente a los del varón en la sociedad y en el mercado laboral particularmente. Me quedo pensando en lo que acabas de decir, ¿no? Porque mientras se hablan de batallas que se han ido ganando, al mismo tiempo hay otras que seguimos perdiendo, digo, porque esas diferencias que hay, esa brecha que hay con los salarios, por ejemplo, para un mismo cargo en el cual a una mujer le pagan un porcentaje bastante grande, bastante inferior, hay que decir que avanzamos en otras cosas, que venimos hablando de igualdad, hay luchas que se vienen dando desde hace mucho tiempo, pero este específico del salario y de la igualdad a la hora de los ingresos por el mismo trabajo sigue siendo con una diferencia abismal desde hace tiempo y no hay cambios. Exactamente, incluso cuando se dan a conocer las cifras de desempleo, las mujeres tenemos más o menos unos dos puntos de desempleo más que los varones, tristemente, digamos, tenemos 2 puntos más de desempleo, sobre todo las mujeres más jóvenes, el grupo etario que va entre los 14 y 29 años. Esto se lo conoce en la jerga y tiene que ver con algunas problemáticas que son el piso pegajoso y el techo de cristal al que accedemos las mujeres. Si bien la mayoría, estamos por encima, creo que en este momento no recuerdo muy bien el dato, pero estábamos por encima del 60% de los egresados en universitarios, pero no llegamos al 10% de los puestos de CEO o de jerarquía en las organizaciones, ya sean públicas como privadas, ya sea en el ámbito de la investigación. En casi todos los ámbitos las mujeres siempre tenemos un techo que justamente está muy ligado también con la tarea doméstica, con esto de la maternidad, de dedicarle más horas que los varones a la limpieza, al preparado de comida, al cuidado de niños, al cuidado de adultos mayores. La verdad que en todo esto, mientras no equiparemos efectivamente las tareas para dentro de la casa y los derechos a la hora del cuidado, en estos días se conoció un fallo que otorgaba la igualdad de licencia entre dos mamás, entre la gestante y la no gestante, y me parece que esto ya es un puntapié inicial para que los varones también, ejerciendo este derecho a paternar, digamos, como contrario a maternar, como el complemento a maternar, si los varones empiezan a exigir también una licencia que se equipare a la de las mujeres y empezamos a tener estas licencias efectivas, yo creo que en el mercado laboral esto se va a traducir en igualdades, ¿no? Bueno, Karina, con respecto a ese tema, por ejemplo, también cuando salía esto a la luz, empezábamos a hablar de qué pasa con la licencia, la licencia gestante, como le dicen
en el vecino país, en Chile, tiene otro nombre, no le dicen licencia por maternidad, porque el hombre también tiene la posibilidad y la obligación de hacerse cargo. Está analizada en dos ámbitos. Digo, por un lado, que los hombres se puedan hacer cargo, aquellos que quieren reclamar estar con sus hijos lo puedan hacer, pero aquellos que tal vez no se comprometen mucho con el cuidado de los hijos, también tengan esa obligación de decir, bueno, estamos tanto tiempo la mamá y el papá compartiendo esta obligación de ir criando a los hijos. Digo, evidentemente, cuando hablábamos también recién de los cargos jerárquicos, la igualdad de oportunidades sigue siendo un camino bastante largo de recorrer para las mujeres, y bueno, en eso también se ve reflejado esto que decíamos, a la hora de pretender un salario siempre pedimos menos las mujeres, ¿no? Sí, tal cual. Sabiendo esto, yo creo que el desempleo, sobre todo en estas épocas de gran desempleo, las personas desempleadas actúan como lo que sería un ejército de reserva, bajándole el salario al mercado laboral. Entonces, como hay el típico, si vos no lo haces por 1.000, hay 30 atrás tuyo que lo van a hacer por 500. Claro. Entonces, en este sentido, es una presión, además. Es una presión sobre el que está buscando trabajo, el que está entrando al mercado laboral. Y en este sentido, como las mujeres tenemos mayor desempleo que los varones, justamente nuestro salario pretendido tiene que ser menor para hacernos competitivas a la hora de ingresar al mercado laboral. Tenemos un montón de deudas pendientes, ¿no? Digo, la sociedad en sí, y nosotros tendremos que seguir el camino, ¿no? De exigir, sí, de pedir, de reclamar. Y sobre todo de estar atentos en lo cotidiano y en esto de construirnos varones y mujeres. Hay que construir la sociedad, ¿no? Me parece. Y en este sentido creo que se va a ir traduciendo en estas cifras que a veces parecen duras, que parecen números fríos, pero creo que se va a ir traduciendo en los mayores avances que se vayan logrando. Bueno, Karina, muchas gracias por venir a estar con nosotros. Esperemos que podamos hablar de este tema, pero con avances, la próxima vez que tengamos la oportunidad de tenerte por acá. Muchas gracias. Gracias a vos. Karina Fara, economista, hablando de este tema de que las mujeres esperan ganar menos salarios que los hombres. Esto es por una encuesta que hacía Boomerang.